El maestro continuó diciendo a los judíos: les aseguro que el que guarda mis palabras no verá la muerte eterna. Los judíos replicaron: ahora vemos claro que el demonio te tiene loco. Abraham murió y también los profetas, y tú dices que el que guarda tus palabras no sufrirá la muerte eterna. ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Abraham, que tuvo que morir? También murieron los profetas. ¿Por qué te tienes? Jesús respondió: yo no me estoy glorificando, pues esa gloria sería vana. El que me glorifica es mi Padre, el mismo a quien llaman su Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 51 al 59. La razón la tiene la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 7 de abril, año 2022. ¿Cómo logrará el ser humano compaginar perfectamente la inteligencia, la razón con la palabra de Dios? ¿Y cuándo logrará el ser humano que se puedan poner de acuerdo la manera de pensar, la manera de razonar con lo que la palabra de Dios pueda hacerle entender? Razón tenía San Agustín de Hipona cuando recomendaba creer para entender, y cuando logres entender podrás creer en toda la dimensión de la palabra de Dios. Creer para poder entender. La discusión de muchos judíos con Jesús de Nazaret era exactamente porque la base de donde partían es una base racional. Cuando se parte a hablar de Dios desde lo racional, no se puede lograr llegar a lo teológico mientras la persona no hable desde la fe, porque la palabra de Dios no está escrita para ser discutida, sino para ser escuchada, para ser creída, para ser vivida, para que sirva como base y fundamento en el crecimiento, en la perfección y en la santidad de vida de un ser humano. El Espíritu de Dios es el que tiene la última palabra. La última palabra no la tiene un ser humano, y nada podemos hacer si no es con la ayuda del Espíritu de Dios. Y así se va entendiendo la vida de alguien que es bautizado, que es discípulo, que es creyente de la palabra de Dios. Ser discípulo no es estar sometido como a una cantidad de preceptos, leyes, es dejarse guiar por el viento del Espíritu del Padre Celestial, es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Es bien complicado el asunto para unos, muy fácil para otros, cuando inician creyendo lo que están leyendo, creyendo lo que están viendo y anuncian a los demás lo que creen. Y así es muy fácil ser discípulo. Cuando una persona le anuncia a las demás personas lo que cree. Augusto Cury, un psiquiatra brasileño muy famoso dentro del mundo de la psiquiatría, se le ocurrió la idea genial de leer la Santa Biblia, y leyó las 4 versiones que tiene el Evangelio en una Biblia. Las meditó y volvió y las leyó nuevamente, las 4 versiones. Y de ahí escribió como unos 4 o 5 obras excelentes sobre Jesús de Nazaret. Y todas las obras llevan la palabra maestro, y lo ve como un maestro de los maestros. Y así se llama una obra de Augusto Cury: Jesucristo es el maestro de los maestros. Jesucristo es el maestro de la psicología. Jesucristo es el maestro del amor. Jesucristo es el maestro de la autoestima. Y así comenzó a escribir libros este excelente psiquiatra brasileño, y decía que el maestro se da cuenta
de que el alma humana está enferma, decía el psiquiatra, por la impaciencia, por la rigidez, por la intolerancia, por la dificultad para contemplar lo bello de Dios, por la incapacidad de darse sin esperar contrapartida. El que no ama no guarda mis palabras. Y esa es una cita del psiquiatra que toma la Biblia y la coloca allí como cita de su teoría psiquiátrica, como Jesucristo, el Maestro, toca el alma de las personas, y si el alma está enferma, no quiere entender, no quiere creer, no quiere razonar, no quiere reaccionar, entonces el Maestro le da la mano. El que no ama no guardará mis palabras, dice la Santa Biblia en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. El Papa Emérito Benedicto XVI propone la esperanza como una virtud para poder entender y vivir la palabra según el Espíritu de Dios. Recordemos que hay 3 virtudes teologales que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, y son la virtud de la fe, la virtud de la esperanza y la virtud de la caridad. El Papa Emérito, para poder entender la palabra de Dios, propone la virtud de la esperanza. No se puede vivir sin esperanza, decía el Papa. La experiencia es en la vida misma de las personas, es moverse en la esperanza. Dice el Papa que todo lo que es humano y por tanto la esperanza no tiene fundamento, sino que necesita algo firme en donde anclarse, donde solidificarse, y de ahí que San Pablo escriba que la esperanza en las personas, los cristianos, estamos llamados a fundarlas, pero en un Dios vivo, no en un Dios muerto, es que resucitó. Está vivo, se manifiesta, está en la Eucaristía, está en la palabra, está en la iglesia. Solo en Él se convierte en segura la esperanza, y es exactamente lo que dice el Papa Emérito. Qué bueno y qué interesante que podamos tener en cuenta la razón. La tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene la indicación exacta, y lo será para aquella persona que tenga fe, que crea en la palabra, que no esté tan interesado en discutir con los demás sobre la palabra, o que no se sienta por encima de la palabra. Entonces la persona se cree más importante que la palabra. La persona que no trata con respeto a la palabra. La persona que pone como en contradicción la palabra de Dios. Es bien interesante el asunto, porque la palabra de Dios se ha prestado en toda la historia para cantidad de personas que unos manipulan la palabra de Dios, y con esa misma palabra manipulan la conciencia de algunas personas. Otras personas utilizan muy bien la palabra de Dios, educan, forman y orientan a los demás, les indican el camino correcto de una manera sana y de una manera equilibrada. La razón la tiene la palabra de Dios. Salud, paz y bien. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.